Nunca había ambicionado nada. Para mí la vida era lo que conocía, el campo, la tierra, el silencio del rancho. Era todo. Pero por aquellos años una sequía y varios factores hicieron que viniera a terminar en la ciudad. Recién me había casado y lo que había en la casa para comer no era suficiente. Además, yo no quería que mis hijos acabaran como yo, sin ambiciones. Allá afuera había un mundo, el cual, a mis tiernos 19 años, aún era desconocido para mí. Entonces dije, vamos a la ciudad, vamos calando otros aires y después veremos. El plan consistía en lo siguiente. Un vecino había ido y había regresado con nuevas buenas. Le había ido bien. Había trabajado en la construcción, así que me invitó a trabajar. Lo que él nunca dijo es que, llegando a la ciudad, me desconocería. No hizo más por mí, solamente se limitó a decir que no había trabajo. Eran épocas y tiempos distintos. No había mucho que encontrar ni mucho por hacer. Era sorprendente cómo alguien como yo, de venir de un ranchito, de un pueblito lejano, se enfrentaba al monstruo de la gran ciudad. Era atemorizante. Lo fue para mí en su momento. No es como ahorita con las maravillas del internet que puedes conocer el mundo mediante un aparato o dispositivo electrónico. En esos entonces, en mi casa, en el rancho, no había ni tele. No había nada. Nomás lo que uno que conociera ahí era todo. Por eso me asombré al ver los edificios, tanta gente junta, los olores, los automóviles, que aunque te parezca extraño, jamás había visto tantos juntos, yendo de un lado para otro. Pero ahí estaba, ahora sí que fregado, porque había llegado sin ninguna oportunidad laboral. Aquella vez que llegué a pedir trabajo a una obra, obviamente y naturalmente me dijeron que ya estaban completos. Pero a lo lejos vi a alguien, se acercó a mí y me dijo, May, tiene hambre, ¿verdad? Le urge mucho el trabajo. Yo sé lo que es tener hambre. Se le ve la cara. Me di algunos centavos para pasar de menos la noche, ya que mis recursos habían menguado drásticamente. Los acepté sin pena y vaya que por aquellos entonces mi orgullo era lo que me levantaba. Le voy a dar un norte. Llame a este teléfono. Acuda a la cita. Allí es seguro que le van a dar trabajo. En la torre que están haciendo en el edificio, ahí seguro le dan trabajo. Confíe, ya verá. Fue lo primero que hice, hablar. Me dieron el norte de cómo llegar y efectivamente llegué. Todo se había aclarado, al menos en ese día para mí. Ya tendría empleo y el salario no era tan malo. Estaba bien. Me alcanzaría para vivir y mandar centavos allá, a donde mi esposa. Varios de los que llegamos a estar ahí vivíamos en rancherías o poblados lejanos, todos con la misma historia que yo. Tal vez esa maldita sequía era la que nos había traído a todos acá. La desgracia, el hambre, la desesperación. Pero ¿qué vas a saber tú de esos tiempos si solo conoces lo de estos tiempos? Pasaron los días, normal. En el trabajo me hice de buena reputación, ya que estaba acostumbrado al trabajo rudo. No era algo que significara problema para mí. Estábamos apenas en la cimentación.
todos trabajando en armonía. Cerquita de ahí, una bodega improvisada era la que se rentaba para que fuéramos a dormir. Era todo. Al tiempo me hice de un segundo trabajo, uno por las mañanas y este era por las tardes, ya que la construcción estaba todo el día a tope. Querían terminar rápido la obra. Eso es lo que había dicho el arquitecto e ingeniero. Algo extraño. Siempre que venían a supervisar, a mí me daban mucha mala vibra, mucha mala espina. Se nos quedaban viendo con indiferencia, pero no le di mucha importancia, ya que, insisto, eran situaciones a las que yo no estaba acostumbrado. Imagínate no salir nunca del pueblo, así que no le di importancia, y por más que lo señalaba entre los compañeros, ellos se limitaban a decirme: usted chínguele y ya, no anda armando polémicas. Bueno, mi trabajo matutino era un poco más sociable y de más descanso. Me dedicaba a lavar platos y el cochambre que saliera de una fonda. Era un trabajo que yo bendecía porque estaba bajo techo y no en los implacables rayos del sol. Era un trabajazo, podía decirte. Además, me daban la comida. Con eso los gastos ya se me iban acomodando. ¿Cartas a mi esposa? No. Únicamente breves llamadas. Por aquel entonces el servicio telefónico era bastante cotizado. No cualquiera lo tenía. Únicamente allá en mi rancho, pueblo, la central camionera lo tenía. Y la gente se aglomeraba los fines de semana para recibir llamadas de sus seres queridos. Así era como mantuve la comunicación. Cartas te digo que no, porque era analfabeta prácticamente en ese entonces. Entonces la vida se empezó a acomodar. Empecé a ganar mis centavitos. Pero obviamente el cansancio, el desgaste del cuerpo se empezó a notar. En el trabajo había veces que llegaba por ahí de las 3 de la tarde, 4, y la jornada se prolongaba hasta el otro día. En mis adentros yo decía: ¿para qué quiero ir a dormir? Si lo que quiero es generar dinero para salir rápido de esta fregadera. No me entusiasmaba mucho vivir en la ciudad. No pude acostumbrarme jamás. Entonces, eso hacía de pronto que por ahí de las 3, 4 de la mañana arreciera el sueño y me sintiera con ganas de dormir. Por más que estuviera parado o trabajando, el sueño me llegaba. Únicamente sentí un airecito helado y el estar un poquito recargado o a veces en la pala me empezaba a dar sueño, un sueño abrasador. Entonces, antes de que eso pasara, solía pedir permiso para ir al baño. Te explico. Al estar haciendo la zanja, estábamos a varios metros de profundidad. Entonces, tenías que pedir permiso porque era toda una osadía. Agarrar una escalera, ponerla en aquel improvisado muro de tierra y subir. Estaba algo retirado, pero valía la pena. 40 minutos aproximadamente eran los que me quedaba dormido. Todos ya sabían de mi hazaña y por eso no decían nada. Lo comprendían. Sabían el trabajo que me estaba llevando. Entonces, aquel día me sentía fatigado de más. Poco antes de las 3, empecé a sentir aquel cansancio. Ahorita vengo. Voy al baño. Todos ensimismados, haciendo lo que les tocaba hacer. Solamente levantaron la mano en señal de aprobación. Vieras qué bien me sabía ese sueño.
Vieras qué bien mitigaba el descanso. Para que nadie notara mi presencia, subía las piernas y las dejaba presionando la puerta del baño. Así, por la rendija de abajo, cuando alguien fuera a buscarme, no notara mi presencia y no interrumpiera el sueño. Me quedé profundamente dormido. En mis sueños, alcanzaba a escuchar sonidos extraños. Algo así. Quería levantarme y no podía de momento. Pareciera que aquel cansancio me había presionado y me había dejado estar ahí, arriba de la taza del baño. Por más que quise, no lo logré. Cuando escuché esos sonidos, de repente escuché varios camiones acercarse y el sonido fue lo que me alertó. Era extraño por esas horas. Incluso pensé que el patrón había ido. Algo, llámalo tú Dios, el destino, hizo que no saliera precipitadamente. Algo me dijo que me quedara ahí. A lo lejos, alcancé a escuchar un gran revoloteo. ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¿Por qué quitan las escaleras? Shh, shh. Una chifladera. Entonces, lentamente, salí a ver qué pasaba. Te digo que esto fue involuntario, no lo planeé. Las cosas te las platico como se fueron dando. De entre los muros improvisados, de entre sacos de cemento y una gran cantidad de arena de río, fue que me escondí. Entre los sacos, precisamente ese gran montículo de arena. Me escondí entre las sombras que daba la madrugada. Entonces, ahí estaban los que se decían ser los meros, los patrones, tomados de la mano, diciendo una especie de oración, o no sé cómo decírtelo, mientras aquellos volteos de concreto empezaban a colarse en aquellos cimientos. Por más que gritaban mis compañeros, sus gritos se fueron ahogando poco a poco con el cemento que se iba virtiendo. No lo podía creer. Incluso llegué a pensar que estaba soñando, pero no era así. Pasaron unos días. Yo definitivamente ya no regresé. Fui el único que se salvó de aquella experiencia. Ni siquiera por mis cosas volví de aquella bodega. Te explico. Esa bodega donde todos dormíamos apilados, la habían rentado para que ahí durmiéramos. Todos y cada uno de nosotros teníamos la misma historia. Veníamos de lejos a trabajar. No había nadie que supiera de nosotros aquí en la gran ciudad. Tal vez esto ahorita te parece extraño, pero en aquellos años era bastante común. Gente como yo, analfabeta. Había unos que ni siquiera tenían familia de donde venían. Te mentiría si te dijera los que estábamos ahí, pero calculo que más de 30 sí eran. Yo, por lógica, la utilicé. No volveré ni siquiera por mis pertenencias, ya que ellos se percatarían inmediatamente que quedé vivo. No pasó nada. Incluso al transcurso de los días pensé en ir a levantar una denuncia, pero creo que no sería pertinente, ya que varias veces y en el tiempo que estuve trabajando
Estas personas llegaban con gente muy importante para la época. Entonces, sabía yo inmediatamente que era un caso perdido. No lo hacía. ¿Para qué? ¿Qué caso tenía? Lo pensé bastante. Así que me limité únicamente a esperar las noticias o ver dónde alguien me pudiera decir qué carajos había pasado. Pero no, nunca más se escuchó nada. A como pude y con lo que tenía en la bolsa y con algunos recursos que generé en el trabajo que me quedaba, fue que me regresé para el pueblo con esa amarga experiencia. Pero temía por mi vida, que me fueran a encontrar. Nadie se percató que yo sobreviví a aquel sacrificio, milagrosamente. Al tiempo regresé y las cosas se fueron más o menos acomodando. Me fui a trabajar al ingenio de azúcar y después, posteriormente, renté mis tierras a gente que sembrara. Unos 20 años después de aquel incidente, ya en la década de los 90, ya con mis hijos grandes, decidí volver a la ciudad. Tenía mis dudas, tenía mis miedos, pero una oportunidad para mi hijo es la que nos hizo, por decir así, considerar la situación. Entonces, ya con otros ojos, ya con la madurez, ya con mis más de 40 años, fue que empecé a indagar. Y del boca en boca decían que este grupo de gente era una secta satánica, los cuales ofrecían a forma de tributo a entes demoníacos, almas inocentes, para que aquellas construcciones quedaran imponentes y firmes. Llegué a pasar por aquella obra y vi aquel imponente edificio, lujoso para la época. Nadie sabe que ahí hubo un sacrificio del cual yo salí bien librado. Es algo que me callé por muchos, muchos años. De esa época a la actualidad, es apenas donde estoy revelando este secreto. No quiero llevarlo a la tumba porque ya tengo mis años y estoy seguro que pronto Dios me llamará a cuentas. Me dio la oportunidad de vivir más años que mis compañeros que no la vieron. Un detalle más. No solamente éramos mayores de edad. Entre nosotros había jóvenes de 15, 14 años y niños de hasta 12, 11. Buscando un mejor porvenir, buscando el sustento para la familia o una oportunidad en la gran ciudad. Yo, por suerte, tuve la fortuna de salir vivo de aquel sacrificio.